muy cordial, también a un invitado muy especial, parte de la familia de expertos de la revista Buenos Días, que busca siempre realizar el análisis crítico respecto a los hechos que están aconteciendo en nuestro país. Le damos la bienvenida al analista político, también periodista y de igual manera experto en Derecho, Israel Quino. Bienvenido, un verdadero gusto. Estimado Héctor, buenos días, agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de Católica Televisión en todo el país. Y bueno, nos referimos a ti como experto en Derecho porque también precisamente ejerces como abogado, ¿verdad? Así es, sí, he dedicado parte de mi estudio al Derecho Constitucional. Encantado, Israel. Bueno, coméntanos, estamos teniendo un escenario que se ve en dos frentes bastante desfavorecido por parte del gobierno. Sabemos que ha habido un retroceso dentro de esta política que estaban llevando a cabo también en ADEP Coca y se está, como lo reflejaban los titulares, rearticulando este eje de oposición. ¿Será que está teniendo un mal manejo de los conflictos en el país? Coincido, un inadecuado manejo de la conflictividad, ¿no?, ante un escenario todavía de baja intensidad respecto a estos conflictos emergentes, que cuando menos dos de ellos, ¿no?, han sido parte pues de un autodesgaste político, por un lado de carácter legislativo y por otro en la formalización de apoyo a un sector de ADEP Coca. Las autoridades políticas, Héctor, el gobierno no puede intervenir ni ser parte de las democracias sindicales, de las democracias internas, ¿no?, que se organizan a partir de este tipo de asociaciones privadas como es ADEP Coca, independientemente de la afinidad política, ¿no?, con la que se coincida o no con determinada dirigencia. El error de haber tomado parte con un frente de conflictividad que aparentemente tenía pues y gozaba de legalidad, tras el apoyo del gobierno emerge un sector, ¿no?, que aparentemente también tenía legitimidad, ya no legalidad. Y finalmente nos quedamos con un tercer sector, un comité de defensa, que recupera el mercado de coca de Villa Fátima y convoca elecciones, ¿no? Entonces, ha sido una desatinada decisión gubernamental de apoyar un conflicto a partir de un inadecuado manejo de la conflictividad, porque inicialmente hubieron excesos policiales, ¿no?, y después una arremetida de violencia de los cocaleros, ¿no? Entonces, y se ha generado este proceso de conflictividad por un inadecuado manejo de gestión. Y tienes el otro conflicto y el autodesgaste político-legislativo. ¿Cuán importante es la comunicación política? Si este proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas, en un primer momento, porque ya se ha aprobado en la Cámara de Diputados, hubiera sido debidamente socializado, difundido, teniendo un eje articulador transversal como la comunicación, no tendría hoy en día a los gremiales movilizados y a un sector, como es el caso de este grupo de cívicos, ¿no?, anunciando medidas también de presión. Entonces tienes ahí dos escenarios de un inadecuado manejo de la conflictividad. Muy bien, y debemos entender muchos de estos conflictos como pequeños incendios o pequeños, en todo caso, como cuando uno está en la cocina y se le escapa algo y bueno, empieza a quemarse. Y de no darle la atención necesaria, esto se puede volver un incendio de grandes magnitudes, ¿verdad? Es lo mismo muchas veces con los conflictos. ¿Cuáles serían estos puntos problemáticos latentes que podrían representar también una amenaza para el gobierno en estos momentos? Hay un primer elemento que ya está haciendo, por lo menos, ha bajado mucho más su intensidad, ya no es un foco de preocupación de incendio, por ponerlo así, el caso de ADEP Coca. El otro está siendo mitigado, ¿no?, en razón del anuncio de parte del Senado de la paralización del tratamiento legislativo. Y si bien van a ingresar a un proceso de socialización, esto puede acopiarse, puede generarse una mejora a la redacción y reformas, porque tiene serios errores de técnica legislativa, Héctor, este proyecto de ley, que deben corregirse en el momento pertinente, y una vez que se adhiera las correcciones a esta norma, porque tú no puedes redactar. Una de las características de una ley es la claridad y la precisión. Si tú eres preciso respecto a los sujetos a quienes va dirigido la generalidad de esa ley, entonces estamos bien. Pero además debe ser claro, ¿no? Lo puede entender
cualquier ciudadano que lea esa ley debe tener ese tenor, no puede tener extremos tecnicismos, y los tiene. Esta ley genera confusión. Yo escuchaba ayer a un dirigente gremial que marchaba en el centro del Alto y decía que los militares iban a intervenir su casa. A ese nivel de desinformación ha llegado el manejo inadecuado de la difusión, ¿no?, respecto a la comunicación política de este proyecto de ley. Entonces, una severa llamada de atención, primero a los proyectistas y segundo a quienes en su momento no debieron, o más bien debieron difundir de manera pertinente, socializar y empoderar este proyecto de ley para evitar estos escenarios de conflictividad. Tienes todavía dos escenarios más de aparente conflicto. El primero, que ya están negociando, a pesar de una reticencia del sector, de un grupo de indígenas que no es orgánico, que no representa de pronto a una confederación indígena del oriente boliviano, ¿no?, como el caso de los marchistas de Trinidad que están hoy en Santa Cruz, pero no por ello no tienen derecho a protestar y generar un pliego de demandas. Hoy el gobierno también tiene que atender, es un gobierno indígena, sería contradictorio y ilógico que no los atienda. Y allí tienes un pronunciamiento de ya hace 48 horas de un sector que no goza tampoco de legitimidad popular. Los sectores cívicos en el país, Héctor, son grupos corporativos empresariales que tienen derecho, ¿no?, pero no gozan de una legitimidad popular. Pero generan esos pronunciamientos políticos como que dando razón a estos sectores movilizados por una impericia en el manejo de la conflictividad del gobierno. Lo más contradictorio es que piden cese a una persecución judicial, ¿no?, como si es que del gobierno dependiera la titularidad de la persecución penal. Y esto nuestra Constitución nos dice que depende de la Fiscalía, del Ministerio Público. Entonces nos está diciendo este sector de cívicos, intervengan a la justicia, ¿no? Y eso pues es inviable en un Estado democrático, ¿no? Creo que este pronunciamiento ha sido por demás contradictorio, plutocrático y hasta esnovista en la mirada de la justicia. Debemos también referirnos específicamente a un hecho con el cual hemos amanecido, que es el detenimiento de cualquier tratamiento en torno a la ley de legitimación de ganancias ilícitas. Esto sería un paso atrás, sería que el gobierno también está visorando un posible escenario de conflictividad en torno a este tema, y es por eso que no está incursionando en insistir mucho más con el tratamiento de esta ley. Sí, le volvieron a doblar el brazo, ¿no? Una nueva pulseta que pierde, esta vez ya no era en el escenario ejecutivo, porque decíamos el caso de Depcoca, por una inacción de parte del Ejecutivo, ahora en el caso del Legislativo, ¿no?, un autodesgaste político-legislativo al generar un proyecto que no ha tenido la socialización debida, les doblan el brazo, detienen, porque tampoco lo suspenden definitivamente, ¿no?, detienen el tratamiento legislativo, aperturan un proceso de adecuación, de suma de observaciones al proyecto, pero así el Senado pueda volver a redactar o corregir errores de forma y fondo del proyecto, tendrá que volver a la Cámara de origen y en diputados tendrá que volverse a debatir, ¿no? Entonces tienes un desgaste político innecesario por no haber tenido, si se quiere, una decisión política óptima, ¿no?, sin socializar un proyecto que hoy ha generado zozobra informativa, ¿no? Entonces la población está un poco pues alarmada por lo que podría ocurrir, y no por lo que dice el proyecto en sí, sino porque los actores políticos se han dedicado a desinformar el fondo del proyecto de ley. Israel, ya para cerrar esta entrevista queremos consultarte, ¿cómo piensas que debe manejar al momento el gobierno tanto los frentes internos como externos? Nos referimos a, en este momento, estos focos y estos puntos de los cuales hablábamos de preocupación. Está la marcha indígena, está la agrupación de los cívicos, está esta acusación permanente también de distintos actores políticos de que hay una persecución al nivel de la justicia. ¿Cómo es que el gobierno debería allanar todo esto a través del diálogo para poder seguir trabajando y, de hecho, centrarnos en lo que es importante, la reactivación de la economía? Dos elementos importantes. El elemento de la justicia, Héctor, el gobierno así se pronuncia, fuera un gran error, porque las autoridades del órgano ejecutivo no tienen competencia en la administración de la justicia, mucho menos influencia en el Ministerio Público. Eso sería pues generar un pronunciamiento antidemocrático, ¿no? El otro elemento, en las conflictividades de su materia, en las competencias que tiene, dialogar de manera inmediata y tener operadores de diálogo de la administración de la conflictividad.
y aparentemente, Héctor, no los tiene o no tiene el personal de autoridades políticas, cuando menos en mandos medios, óptimos, creíbles, ¿no?, que generen ese acercamiento. Hace un par de días un viceministro ha salido pues echado de una reunión de Santa Cruz, justamente de este grupo de indígenas. Entonces aparentemente no está teniendo, ¿no?, buenos operadores del diálogo, ¿no? Es de pronto una reflexión que habrá que considerarla a partir de los cambios políticos que pueden emerger. Pero si generas disuasión del conflicto, disuelves el problema, no lo resuelves, pero lo disuelves, entonces bajas mucho más la intensidad y tienes posibilidades de acción. Estamos a poco más de un mes del primer año de gestión del presidente Luis Arce Catacora, ¿no? Entonces, estamos a días de cumplir, celebrar un aniversario más de la reconquista a la democracia en nuestro país. Entonces, creo yo que los escenarios de conflictividad se han generado coincidentemente con estas fechas y deben haber decisiones pertinentes desde el mando político para evitar mayores pues, tendencias de conflicto en el país. Muy bien, queremos agradecerte, Israel, por esta entrevista, por el tiempo que siempre nos brindas y además por el análisis profundo respecto a estos hechos que estamos seguros de que también dan mucho de qué hablar al tema de la sociedad en torno al manejo de todos estos conflictos. Será hasta una próxima oportunidad. Agradecido, estimado Héctor, por la invitación a la audiencia. Bendiciones en sus hogares. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Israel. De esa manera nosotros debemos continuar siempre dándole una recomendación de adquirir